La muerte del barón de Saint-Remy dejó algo más que deudas y luto. Dejó a Camille sin futuro, sin nombre y sin opción. En un acto desesperado, su tía pacta un matrimonio con un desconocido, un hombre sin fortuna, sin pasado, sin rostro, pero con modales que desentonan con su aparente humildad. ¿Quién es realmente ese esposo que no pidió ser amado, pero que ha sido obligado a quedarse? ¿Qué secretos se esconden en los muros de la antigua mansión donde comienza esta historia? Prepárate para descubrir una pasión contenida, una verdad enterrada y una elección que lo cambiará todo. Cuéntame desde qué país estás escuchando esta historia. ¿Y tú? ¿Crees que el amor puede nacer sin confianza y resistir al tiempo? Rouen, Normandía. Año de 1866. El cielo gris se cernía sobre los tejados húmedos como una promesa de tormenta. En el interior del caserón de los Saint-Remy, el luto aún impregnaba los corredores, aunque ya no quedaban criados que encendieran velas ni chimeneas que atenuaran el frío. La muerte del barón había dejado tras de sí más que un silencio. Había arrastrado consigo la honra de un apellido y la seguridad de un porvenir. Camille se mantenía erguida, con la espalda recta y las manos firmemente cruzadas sobre el regazo, en la sala donde, tiempo atrás, su madre recibía visitas distinguidas entre porcelanas y tapices bordados. Ahora, ese mismo salón olía a humedad, a papeles viejos y a renuncia. Llevaba puesto un vestido de lana color gris humo, ajustado por un corsé que más que modelar, contenía su respiración. La blusa cerrada hasta el cuello y las mangas abotonadas eran un reflejo de su estado, cerrada, contenida, obligada a mantenerse digna incluso cuando el mundo se deshacía bajo sus pies. Frente a ella, la tía Elizabeth hablaba con voz baja pero inflexible. La mujer, de rostro afilado y cabello blanco recogido en un moño severo, repasaba con meticulosidad los documentos que el notario había extendido sobre la mesa desgastada. Cada palabra suya caía como una sentencia. Es lo más conveniente. No hay alternativas. Él es discreto y educado. Nadie en Rouen conocerá la diferencia. Henri no había llegado aún, y Camille no sabía si desearlo o temerlo. Solo lo había visto una vez, cuando la tía lo recibió en la rectoría del padre Clement. Había hablado poco, vestido con una chaqueta de paño rústico, los cabellos levemente desordenados por el viento y una expresión tan impasible que parecía una máscara. No era feo, pero tampoco parecía un hombre cualquiera. Había algo en su forma de mirar, quieta, atenta, contenida, que la inquietó desde el primer momento. No preguntó por su edad, por su familia, ni por su pasado. Lo aceptaron por su silencio, y porque no pedía nada más que un lugar donde vivir y el vínculo matrimonial como escudo social. Cuando el reloj de pared dio las 5, el golpe de la aldaba en la puerta principal resonó como una campanada fúnebre. Camille no se movió. Fue la tía Elizabeth quien ordenó al ama de llaves que lo hiciera pasar. Henri entró sin premura. Llevaba una camisa limpia, un chaleco oscuro y una levita sencilla, pero bien cortada. En las manos traía su sombrero, que sostenía con respeto. Saludó con una inclinación breve, sin bajar la mirada. «Señorita Camille», dijo con voz grave, perfectamente modulada. «Es un honor conocerla formalmente». Camille lo observó con una mezcla de frialdad y sorpresa. No porque esperara un gesto romántico, ya no creía en ellos, sino porque algo en su tono no correspondía a la modestia de su atuendo. Era la voz de un hombre acostumbrado a ser escuchado. No hubo ceremonia. Solo una lectura de los términos del acuerdo por parte del notario, la aprobación seca de la tía y la firma de Camille, que tembló apenas al rozar la pluma con el papel. Henri firmó después, sin vacilar. No intercambiaron votos ni promesas. El cura leyó las bendiciones con tono mecánico, y la alianza, un anillo liso de oro viejo, fue colocada en su dedo sin emoción alguna. No hubo música, ni flores,
ni testigos más allá del ama de llaves y el jardinero, que miraban desde lejos, con una mezcla de compasión y desconcierto. Cuando la ceremonia concluyó, Camille subió sola a sus aposentos. No hubo banquete, ni brindis. Solo una taza de caldo servida en la cocina y el eco de un apellido que ya no protegía nada. En su habitación, frente al espejo manchado por los años, Camille se desabrochó los botones de su vestido con manos firmes. En sus ojos no había lágrimas, solo un brillo helado, como el reflejo del cielo sobre el río Sena en invierno. Pensó en su padre, en su infancia entre libros y flores, en los veranos en París. Todo parecía pertenecer a otra mujer. Abajo, Henri deshacía una maleta pequeña en la habitación contigua. No pidió el dormitorio principal. No tocó nada que no le fuera dado. Se lavó las manos con agua fría y se sentó a la mesa como si hubiera vivido allí desde siempre. Esa noche, Camille no durmió. Escuchó el crujido de la madera bajo sus pasos, el susurro del viento en las ventanas, el lejano batir de un corazón que aún se negaba a pertenecer. Juró que no lo amaría. Juró que no se dejaría quebrar. En la penumbra, su silueta parecía una estatua tallada en sombra. Hermosa, distante y tan sola como una promesa que nadie pidió. El matrimonio estaba consumado, pero el rostro de su esposo seguía envuelto en niebla. Y en lo más profundo de su alma, Camille sintió que el verdadero vínculo apenas comenzaba, sin palabras, sin certezas, sin amor, solo con el peso del deber y el presentimiento de algo que aún no tenía nombre. El carruaje avanzaba con lentitud por un camino de tierra bordeado por álamos desnudos. Las ruedas crujían sobre las piedras húmedas y cada sacudida se sentía como un suspiro contenido en el interior de la cabina. Camille observaba el paisaje desde la ventanilla, sin pronunciar palabra. A su lado, Henri mantenía el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, con las manos cruzadas sobre las rodillas, como si temiera ocupar más espacio del necesario. No se habían dirigido más de 3 frases desde que partieron de Rouen al amanecer. Él no intentó conversación. Ella no la ofreció. Al cabo de más de 2 horas, el carruaje se detuvo frente a un portón de hierro forjado cubierto de enredaderas secas. Más allá, se extendía la propiedad que Henri había declarado como suya, una antigua mansión señorial, olvidada entre las colinas de Normandía. No era grande como los palacetes de París, pero su arquitectura hablaba de tiempos mejores. Las piedras grises de su fachada estaban cubiertas de musgo en algunas zonas, y los marcos de las ventanas presentaban grietas que el tiempo había tallado sin misericordia. Aún así, había en ella una dignidad que no podía ocultarse, una especie de nobleza silenciosa que resistía el abandono. Henri bajó del carruaje y ofreció su mano a Camille. Ella aceptó el gesto con rigidez, bajando con cuidado para no manchar la falda de su vestido azul marino, sencillo pero aún pulcro. Un sirviente mayor, de rostro adusto, abrió la puerta principal con una inclinación breve. No preguntó nombres ni ofreció bienvenida. Henri asintió con un leve movimiento de cabeza, como si se conocieran desde siempre. Camille lo notó. Otro misterio. En el interior, la mansión olía a madera vieja, a cera de vela derretida y a ausencia. Las paredes estaban decoradas con tapices descoloridos y algunos muebles, cubiertos por sábanas blancas, esperaban ser devueltos a la vida. Sin embargo, el vestíbulo central estaba limpio. Había un espejo enmarcado en oro oscuro, una alfombra gastada y un jarrón vacío sobre la consola. Todo hablaba de contención, de alguien que había intentado preservar lo necesario sin tocar lo que dolía. «Aquí viviremos», dijo Henri con voz baja. «No hay muchos criados. El intendente se encarga de lo esencial. El ala este está cerrada. El ala oeste está en condiciones». Camille no respondió. Caminó tras él, observando cada detalle, cada rincón, cada cortina envejecida que alguna vez debió ondear al compás del aire fresco. Le asignaron una habitación en la planta alta, decorada con muebles sobrios, cama de madera maciza,
una cómoda con espejo y una pequeña biblioteca con libros cubiertos de polvo. El ventanal daba al jardín trasero, donde se adivinaban senderos de grava y un invernadero derruido. Aquella noche cenaron en el comedor principal. Henri sirvió el vino, partió el pan y se ocupó de cada gesto con una cortesía que no parecía aprendida, sino arraigada. Su postura a la mesa, la forma de sostener la copa, incluso el modo en que dobló la servilleta sobre sus rodillas. Todo hablaba de una educación que no coincidía con la identidad que había declarado. Camille lo miraba de reojo, sin disimulo. No era la primera vez que percibía esa incoherencia, pero allí, bajo la luz dorada del candelabro, se volvía más evidente. «¿Cuánto tiempo ha vivido aquí?», preguntó, con voz neutra. Henri tardó un instante en responder. Llevó la copa a los labios, bebió un sorbo y luego dijo: «Hace algunos años, desde que decidí dejar París». «¿Y qué lo trajo a Normandía?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Henri bajó la mirada, pero no sonrió ni pareció incómodo. Simplemente respondió: «El silencio». Camille no insistió. Había algo en él que desafiaba el impulso de invadirlo, no por miedo, sino por la sensación de que cualquier palabra de más desataría un hilo demasiado tenso. En los días siguientes, la rutina se instaló con una precisión casi monástica. Henri salía al amanecer, recorría los terrenos, supervisaba reparaciones menores y pasaba largas horas en la biblioteca o en el jardín trasero, donde se dedicaba a limpiar con paciencia una parcela de tierra cubierta de maleza. Camille lo observaba desde la ventana, sin comprender por qué un hombre que decía no tener fortuna vivía en una mansión antigua, cultivaba rosas y tocaba el piano en las tardes con una maestría que solo los nobles del conservatorio podían poseer. Una tarde de domingo, la puerta del salón de música quedó entreabierta. Camille, atraída por el sonido suave de un nocturno de Chopin, se acercó en silencio. Henri estaba sentado frente al piano, con la espalda recta, los dedos deslizándose con precisión melancólica sobre las teclas marfileñas. No había partitura, tocaba de memoria. Sus ojos estaban cerrados y su rostro, siempre contenido, parecía entonces vulnerable. Un hombre hecho de secretos que solo se permitía sentir cuando creía que nadie lo veía. Ella retrocedió sin hacer ruido. No deseaba que él supiera que lo había escuchado, porque había algo en aquella música, algo en esa expresión suspendida en el aire que le parecía demasiado íntimo, demasiado verdadero. Los días se sucedieron, lentos y húmedos. La lluvia caía con frecuencia, lavando los cristales de las ventanas como si quisiera borrar las huellas del pasado. Camille recorría los pasillos, leía los libros antiguos, cosía en silencio junto a la chimenea encendida. Pero las preguntas crecían dentro de ella como hiedra. ¿Quién era ese hombre que dormía bajo el mismo techo? ¿De dónde había venido realmente? ¿Por qué ocultaba tanto? ¿Y por qué, pese a todo, ella no lograba odiarlo? Una tarde, mientras Henri regresaba del jardín con las botas cubiertas de barro, Camille se atrevió a encararlo. Estaba en el umbral del vestíbulo, con una pala en la mano y una rosa entre los dedos, marchita, pero aún perfumada. «Usted no es lo que dice ser», le dijo ella, sin preámbulos. Henri la miró en silencio. No frunció el ceño ni desvió la mirada. Solo la observó, con esa calma tensa que lo envolvía como una segunda piel. «No miento», respondió, «solo callo». «El silencio también es una forma de engaño», replicó ella, con la voz levemente quebrada. «Nadie aprende a tocar como usted sin maestros. Nadie sabe elegir un vino con esa precisión ni caminar como si el suelo le perteneciera». Henri bajó la vista. Luego, como si sus palabras tuvieran el peso de una confesión, dijo: «Y sin embargo, aquí estoy, sin título, sin fortuna, sin escudo, pero con secretos», añadió ella. Él dio un paso hacia ella. No la tocó. No levantó la voz. Pero la cercanía fue suficiente para que Camille sintiera un estremecimiento que nada tenía que ver con el frío de la piedra. «¿Acaso no todos los tenemos?», susurró él. Camille retrocedió. No por temor, sino porque aquel hombre,
extraño, silencioso, aparentemente humilde, comenzaba a inquietarla en lo más profundo. Y porque en esa casa callada, donde todo parecía dormido, había algo que empezaba a despertar, algo que aún no se atrevía a nombrar. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el tejado y el fuego crepitaba en la chimenea de su cuarto, Camille sostuvo la rosa marchita que Henri había dejado junto a la puerta. La sostuvo entre los dedos, sin comprender por qué un gesto tan simple podía doler tanto. Tal vez no era dolor. Tal vez era la forma más antigua del deseo, aquel que nace sin palabras, sin tacto, solo en el roce invisible de lo que aún no se ha dicho. La mañana se abrió con una bruma espesa sobre los campos de Normandía. Las gotas del rocío se aferraban a las hojas desnudas como secretos que se negaban a caer. Camille, sentada junto a la ventana del salón principal, hojeaba sin interés un volumen encuadernado en cuero. Leía las palabras, pero no las absorbía. Su atención vagaba hacia la figura de Henri, que esa mañana parecía más distante que de costumbre. Había salido temprano, como siempre, pero su andar había sido menos firme, su saludo más breve. El mayordomo le entregó una carta sellada en cera azul apenas regresó. Camille la vio desde la galería superior. Observó cómo Henri, al recibir el sobre, detuvo el paso, se quedó mirándolo largo rato, y luego lo guardó en el bolsillo interior de su levita sin decir palabra. El resto del día se tiñó de una tensión silenciosa. Henri evitó los espacios comunes. No acudió al comedor, no caminó por el jardín, solo se dejó ver entrada la tarde, cuando el cielo comenzaba a oscurecer en la parte trasera de la casa. Camille bajó por la escalera lateral sin ser notada, sus pasos amortiguados por la alfombra antigua. Desde el umbral en penumbra, lo vio. Estaba frente al pequeño brasero de hierro donde solían quemar hojas secas en invierno. Sacó la carta de su bolsillo, la observó durante un largo instante, como si debatiera consigo mismo, y luego la arrojó al fuego sin siquiera romper el sello. Las llamas envolvieron el papel, devorando la cera azul con un crujido suave. Henri no apartó la vista hasta que no quedó más que un fragmento carbonizado flotando en el aire. Camille retrocedió en silencio. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era la carta en sí, sino la manera en que él la había sostenido, con pesar, con determinación y con una sombra de miedo. ¿Qué clase de hombre destruía una carta sin abrirla? ¿Y qué podía contener ese sobre para merecer ser silenciado? Esa noche, mientras Henri se retiraba a su estudio, Camille subió a su habitación con el corazón agitado. El sonido de sus pasos por la casa era casi imperceptible, pero ella lo sentía. Cada crujido de madera bajo sus botas resonaba en su interior como una pregunta sin respuesta. Cuando el reloj marcó las 11, bajó descalza, envuelta en una bata de lana, los cabellos sueltos cayendo sobre los hombros. La puerta del estudio de Henri no estaba cerrada del todo. Desde el umbral observó el interior. Libros apilados, papeles ordenados con meticulosidad, una lámpara de aceite aún encendida sobre el escritorio. No había rastro de él. Entró sin hacer ruido. No era curiosidad lo que la guiaba, sino la necesidad de entender. Sobre la superficie pulida del escritorio había un cuaderno cerrado y una pequeña caja de terciopelo gris, apenas visible entre documentos. Camille extendió la mano. Sus dedos temblaron levemente al tocar el broche metálico. La abrió. En su interior descansaba un relicario antiguo, ovalado, con un escudo labrado en oro. Un emblema que no pertenecía a ninguna familia de Normandía. Lo reconoció de inmediato. Lo había visto antes, en los libros de historia familiar de su padre. Era el escudo de la casa de Belleroy, una de las más antiguas y prestigiosas del ducado de Île-de-France. Al abrir el relicario, encontró un retrato en miniatura, una mujer de mirada serena y porte altivo, con el mismo color de ojos que Henri. El aire pareció detenerse. Camille cerró la caja con lentitud, como si el simple acto de guardarla pudiera devolverle el aliento que había perdido. Salió del estudio antes de que él regresara,
pero no pudo conciliar el sueño. Al día siguiente, al encontrarlo en el pasillo, no pudo evitar la confrontación. «¿Por qué quemó la carta?», preguntó, sin rodeos, con la voz firme. Henry se detuvo, sorprendido. Tardó un momento en responder. No era importante. ¿No lo era o no debía ser leída? Sus miradas se encontraron. La de él, serena pero contenida. La de ella, firme pero herida. Camille no temía las respuestas, temía las omisiones. ¿Quién era la mujer del relicario?, añadió cruzando los brazos. Tiene sus ojos, su misma expresión. Henry suspiró, no parecía enojado, parecía vencido. Era mi madre. ¿Y el escudo también era de su madre? Sí. Camille esperó más, pero no obtuvo nada. La respuesta era limpia, precisa y vacía. Usted no es quien dice ser, murmuró ella, dando un paso atrás. Henry no la detuvo, solo bajó la mirada y asintió con gravedad, como si su silencio fuera la única confesión posible. Esa noche, Camille no encendió las velas de su habitación. Se recostó vestida sobre la colcha, mirando el techo, mientras la lluvia comenzaba a golpear los cristales. El sonido era monótono, hipnótico. Se quedó dormida sin darse cuenta. Y en su sueño, caminaba por pasillos interminables. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, todos con rostros semejantes, con nombres inscritos en placas doradas. Pero uno a uno, esos nombres estaban tachados, algunos con tinta, otros con fuego. Caminaba descalza, buscando una salida, mientras los ojos pintados de los retratos la seguían. De pronto, una puerta al fondo se abría, y allí estaba Henry, vestido de gala, cubierto de sombras. Le extendía la mano, pero cuando ella se acercaba, el rostro de él desaparecía como humo entre los dedos. Despertó sobresaltada, con el corazón latiendo como tambor en el pecho. La vela que no había encendido ardía débilmente sobre la mesilla. Se levantó, confundida. Al bajar por las escaleras, vio la puerta trasera entreabierta. Salió al porche, envuelta en su chal de lana. Afuera, la lluvia caía como un susurro continuo. En medio del jardín, bajo la lluvia, Henry estaba de pie, con el rostro al cielo, completamente inmóvil. Tenía en la mano una rosa marchita, arrancada del rosal que intentaba revivir. El agua empapaba su camisa, pegándola a su cuerpo. No se movía. Parecía una estatua de piedra mojada, anclada en el dolor o en la memoria. Camille no habló, no se acercó. No quiso que él supiera que lo veía. Regresó a su habitación con el corazón encogido. No sabía qué clase de vida había tenido ese hombre. No sabía por qué ocultaba tanto. Pero comprendía, con una claridad inesperada, que no era la ambición lo que lo hacía callar, sino una herida que aún no había cerrado. Y en medio de la noche, mientras la lluvia continuaba cayendo y las sombras del pasado se movían tras los muros, Camille comprendió que su esposo era mucho más que un desconocido. Era un hombre roto, y lo que él no decía comenzaba a dolerle a ella. La luz de la mañana caía oblicua sobre los cristales de la mansión, filtrándose entre cortinas pesadas y dorando los bordes de los muebles como si la casa, por un instante, respirara un poco de su antiguo esplendor. Camille caminaba por el corredor del ala oeste con un libro cerrado entre las manos, pero sus pensamientos estaban muy lejos de las páginas. Las últimas semanas habían estado marcadas por una inquietud sutil, casi imperceptible, pero persistente, una tensión que no se nombraba, que se deslizaba por las paredes como una corriente invisible y que tenía el rostro silencioso de Henry. El aire olía a madera húmeda y cera encendida. Los relojes marcaban las 11 cuando el golpe de una aldaba resonó en la entrada principal. No era un sonido habitual. En aquella casa, las visitas eran una rareza. Camille se detuvo al pie de la escalera y escuchó. El mayordomo abrió la puerta. Una voz desconocida, masculina y modulada, se presentó con una autoridad suave. «Buenos días, inspector Armand Leclerc, vengo desde París. Tengo asuntos que discutir con el señor Henry o con quien lleve ahora ese nombre».
Camille sintió que el aire se le escapaba por un instante. El tono no era agresivo, pero sí firme. Bajó con paso lento, conteniendo el impulso de correr. Desde la galería superior vio al visitante. Era un hombre de mediana edad, delgado, vestido con una levita negra de corte impecable. Llevaba un sombrero bajo el brazo, guantes oscuros y una carpeta de cuero desgastada bajo el brazo izquierdo. Su mirada era penetrante, y al encontrarse con la de Camille, la saludó con una inclinación respetuosa, sin sonreír. Henry apareció desde el salón como si hubiera anticipado la visita. Su rostro no revelaba sorpresa, pero sí una cautela apenas perceptible. Su postura era recta, su expresión tranquila. Saludó al inspector sin efusividad. «¿En qué puedo servirle, monsieur?» Leclerc no respondió de inmediato. Lo observó de arriba abajo, como si analizara cada línea de su rostro, cada gesto, cada sombra bajo los ojos. «He sido enviado por recomendación del Ministerio del Interior», dijo finalmente. «Se me ha encomendado la tarea de verificar ciertos documentos y rastrear la posible reaparición de un noble que fue declarado muerto hace 3 años, el duque Henri de Belleroy». Camille sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El nombre golpeó el aire como un trueno lejano. El inspector se volvió hacia ella. Apenas un segundo, como si esperara reacción. Camille no dijo nada. Se mantuvo erguida, con las manos entrelazadas sobre el vientre y la frente ligeramente fruncida. Henri alzó una ceja, sin cambiar el tono de su voz. «Lamento decir que no soy quien busca, monsieur. Mi nombre es Henri, sí, pero no tengo título alguno ni pertenezco a familia noble. Nací y crecí lejos de París. Puede preguntar en Rouen si desea». Leclerc no se inmutó. Sacó de su carpeta una hoja y la desplegó lentamente. «Curioso. Tiene el mismo nombre, una edad aproximada, el mismo porte y la misma mirada que el retrato que poseemos en el archivo. Aunque claro, los retratos no respiran, y los muertos tampoco». Hubo un silencio denso. El mayordomo se había retirado discretamente, pero Camille seguía allí, inmóvil. La sensación de estar presenciando algo que no debía ver se mezclaba con la certeza de que, finalmente, la máscara que Henri había sostenido comenzaba a agrietarse. Henri no apartó la mirada. Se mantuvo firme. «Lamento decepcionarlo, inspector». Leclerc dobló el documento con lentitud, sin dejar de observarlo. «Volveré pronto, quizá con preguntas más precisas. Por ahora deseo recorrer los alrededores. No me hospedaré aquí, ya tengo alojamiento en la posada del pueblo. Pero regresaré». Se despidió con una inclinación cortés. Miró una vez más a Camille y salió, dejando tras de sí un silencio más pesado que antes. La puerta se cerró con un sonido seco. Camille permaneció unos segundos en el mismo lugar, clavando la vista en Henri. «¿Va a decirme algo?», preguntó finalmente. Él respiró hondo, como si cada palabra que estuviera por pronunciar tuviera que ser evaluada antes de salir. «No puedo responder preguntas que no he formulado», dijo con calma. «No necesito hacerlas, ya las ha oído», replicó ella con la voz apenas contenida. «¿Es usted ese duque del que hablaba el inspector?». Henri bajó la mirada, y por primera vez, Camille vio en su rostro una sombra de agotamiento. No de debilidad, sino de alguien que ha vivido demasiado tiempo defendiendo un secreto. «No puedo confirmarlo ni negarlo», dijo con voz baja. «Entonces lo es», concluyó ella. «No», respondió Henri alzando la vista. «Ya no lo soy». Camille lo observó con intensidad. Había dolor en sus palabras, pero también evasión. No era un hombre que mentía. Era un hombre que huía. «¿Cree que puedo seguir compartiendo este techo con alguien que me oculta lo más elemental de su identidad?», dijo ella, con una mezcla de furia y tristeza. «¿Cree que no tengo derecho a saber con quién me he casado?». Henri avanzó un paso. No la tocó. No alzó la voz. Solo se detuvo frente a ella, con una expresión herida. «Tiene derecho a todo, pero no puedo darle lo que pide, no aún». «¿Por qué?». «Porque si supiera todo lo que ocurrió, quizás ya no querría mirar mi rostro». Camille sintió cómo esa frase la atravesaba. Cerró los ojos un segundo. Lo que él decía no era una defensa. Era una súplica muda, una herida abierta. Pero ella también tenía heridas.
También había perdido cosas. También había aprendido a contener lágrimas. No se equivoque, señor Henry, dijo, recuperando el tono firme. No le pido que me confiese su alma, pero sí exijo que no me trate como si no tuviera ojos. Yo veo, y ya no puedo dejar de ver. Dicho esto, se volvió y subió por la escalera con paso contenido. No corrió, no lloró. Solo caminó hacia su habitación, donde cerró la puerta con suavidad, como si de ese gesto dependiera el orden de las cosas. Esa noche no hubo cena. Las luces se apagaron temprano. Henry salió al jardín, como solía hacer cuando el mundo le pesaba más de lo habitual. El viento frío de Normandía le golpeó el rostro. Llevaba los guantes puestos y la levita cerrada hasta el cuello. Caminó entre los rosales secos, los mismos que había empezado a limpiar semanas atrás, y se detuvo frente a uno. Allí, entre las ramas torcidas, crecía una nueva rosa, pequeña, tenaz, como una promesa que nadie esperaba. La cortó con delicadeza, evitando las espinas, y la sostuvo en la mano por largo rato. Luego miró hacia la casa, donde ninguna ventana mostraba luz. Al regresar, dejó la flor sobre la repisa de la escalera. No escribió una nota, no llamó a la puerta, solo dejó allí ese gesto mínimo, como un suspiro que no se atreve a hacer palabra. Camille la encontró a la mañana siguiente. La tomó entre los dedos con lentitud. No sonrió, no lloró. Solo la colocó dentro de un libro cerrado y lo guardó en la biblioteca, como quien resguarda algo que aún no sabe cómo interpretar. Porque a veces, las respuestas no llegan con gritos ni confesiones. A veces, se esconden en las cosas pequeñas, en el roce de una flor, en el peso de una mirada, en la herida de un silencio. El aire de la mansión amaneció más frío esa mañana. Una brisa sutil se deslizaba por los corredores, colándose por las rendijas de las ventanas, como si la propia casa respirara recuerdos. Camille despertó temprano, con una inquietud nueva latiéndole en el pecho. Algo en la manera en que Henry la había evitado durante los últimos días, en el silencio contenido en cada palabra suya, la empujaba a buscar respuestas. No era rabia lo que sentía, era algo más hondo, una mezcla de desconfianza, de atracción peligrosa y de una necesidad creciente de saber quién era el hombre con el que compartía techo, aunque no alma. Aún no había luz plena cuando se puso un chal de lana gris sobre los hombros, bajó con paso leve al primer piso y caminó hacia el ala este. Esa parte de la casa siempre permanecía cerrada, como si resguardara un tiempo al que nadie debía volver. Henry nunca la mencionaba. Y aunque nadie lo había prohibido con palabras, Camille sabía que ese corredor era territorio vedado. Pero aquella mañana, la curiosidad pudo más que el recato. Empujó con suavidad una puerta lateral, esperando encontrarla trabada. Para su sorpresa, cedió sin resistencia. Un leve crujido se levantó al girar la bisagra, quebrando el silencio espeso del pasillo. Entró. El aire allí era diferente, más frío, más quieto, como si hubiera permanecido intacto por años. Las cortinas estaban corridas, pero la luz de la mañana comenzaba a filtrarse entre los pliegues de terciopelo. Lo primero que vio fueron los retratos, grandes, solemnes, colgados uno tras otro en la pared principal. Rostros de hombres de ceño serio, de mujeres de porte majestuoso, todos pintados con una delicadeza que helaba la sangre. Y al fondo, justo frente a una vitrina de cristal, un retrato más reciente capturó su atención. Camille se acercó despacio. Era un óleo de tamaño mediano, enmarcado en madera oscura. En él, un joven de cabello castaño oscuro, mirada intensa y postura erguida, vestía un traje de gala de corte aristocrático. Llevaba una condecoración sobre el pecho y un anillo en la mano derecha. Junto a él, sentada, aparecía una mujer de belleza serena, con cabello recogido y una expresión firme pero amorosa. No había duda. Era la misma mujer del relicario, y el joven era Henry, sin ninguna duda. El corazón de Camille golpeó con fuerza.
Era como si el tiempo se abriera ante ella, revelando un capítulo que no debía leer. Se acercó a una mesa que había bajo el retrato. Encima descansaban varios libros encuadernados en piel, algunos con monogramas dorados. Junto a ellos, una caja sellada con cera quebrada y unos documentos envejecidos, todos cubiertos de una fina capa de polvo. Nada de eso había sido tocado recientemente. Sintió pasos. Se giró con rapidez. En el umbral estaba Henry. Su rostro no era el de siempre. No había contención, ni cortesía, ni esa calma estudiada que lo envolvía como una armadura. Estaba tenso. Sus ojos, normalmente tranquilos, ardían con una furia contenida que parecía no provenir solo de ese instante, sino de mucho más atrás. ¿Quién le dio permiso para entrar aquí? Su voz era baja, pero cargada de una emoción apenas contenida. Camille no respondió de inmediato. Mantenía la frente alta, el mentón firme, pero su respiración era inestable. «No necesito permiso para conocer la verdad», dijo al fin. «Usted ha llenado esta casa de sombras. Me obligó a convivir con una mentira. Lo mínimo que merezco es saber con quién me casé». Henry dio un paso dentro del salón. Cerró la puerta tras de sí. Caminó hacia ella, sin apartar la mirada. «No tiene idea de lo que dice», replicó. «Hay cosas que no pueden comprenderse sin haberlas vivido». «Entonces dígalas», exigió ella, dando un paso hacia él. «Explíquemelas. Hable, de una vez por todas». El silencio que siguió fue como una descarga. Henry apretó los puños. Su pecho subía y bajaba con fuerza. «No puede entenderlo, Camille», dijo con los dientes apenas apretados. «No se trata solo de nombres ni de títulos. Se trata de una vida que fue deshecha, de traiciones, de pérdidas que no tienen redención». Camille lo miró con incredulidad. «¿Y eso le da derecho a esconderse? ¿A convertirme en cómplice de su fuga sin siquiera saberlo?» Henry la observó. Algo en su mirada se quebró. «Yo no quería arrastrarla a esto». Pero lo hizo. El silencio volvió a caer. Y entonces, sin pensar, sin meditar, Camille alzó la mano y lo abofeteó. El sonido del golpe fue seco. No fuerte, pero certero. Henry no se movió. Aceptó el gesto sin esquivarlo, sin responder. Solo la miró, con una mezcla de sorpresa y algo más profundo. Algo que parecía dolor, pero también respeto. «Si no tiene el valor de explicarse, al menos tenga el valor de mirarme a los ojos», murmuró ella, con la voz quebrada. «Porque yo ya no puedo seguir viviendo con un fantasma». Henry dio un paso más. Estaban tan cerca que Camille podía sentir el calor de su aliento, el temblor leve en su pecho. Ninguno dijo nada. Pero la tensión entre ambos era tan palpable que el aire parecía vibrar. No era ira. Era algo más oscuro, más íntimo. Era la cercanía de dos almas que se enfrentaban por primera vez sin máscaras. Henry alzó una mano, no para tocarla, para sostener el rostro de ella con la mirada. «No quise que me amara», dijo en un susurro ronco. «Solo quise que me dejara existir a su lado, aunque no supiera quién era». Los ojos de Camille brillaban, pero no lloró. No se movió. El deseo se insinuó en el roce de sus respiraciones, en la cercanía apenas sostenida de sus cuerpos. Y por un instante, solo por un instante, pareció que ambos darían un paso que no podría deshacerse. Pero Camille retrocedió. Fue solo medio paso. Pero fue suficiente para erigir un muro invisible. Bajó la mirada, cruzó los brazos y volvió a hablar con voz baja. «Necesito pensar». Henry asintió. No la detuvo. Ella salió del salón sin mirar atrás, cerrando la puerta tras de sí con suavidad. Caminó por el pasillo en penumbra, con los latidos del corazón aún desbocados. No sabía si temía más a lo que había descubierto o a lo que había empezado a sentir. Porque a veces, lo más aterrador no es el misterio de otro. Es el espejo que ese misterio coloca frente a nosotros. Y en ese espejo, Camille ya no era solo una esposa impuesta. Era una mujer al borde de un abismo, uno del que tal vez no deseaba regresar. El tercer día sin noticias de Henry, la mansión comenzó a parecerle a Camille un animal dormido. Cada rincón parecía contener un eco de su voz, una sombra de sus pasos,
un silencio más denso en su ausencia. Nadie sabía a dónde había ido. El mayordomo, siempre discreto, se limitaba a responder que el señor Henry había salido con instrucciones de no ser molestado. Ni una carta, ni un recado, ni un gesto que la preparara para aquella soledad repentina. Camille no preguntó, no insistió, pero algo en su interior, una mezcla de inquietud y coraje, comenzó a gestarse con fuerza. No era solo abandono. Era la sensación de haber sido arrinconada en una historia cuyos hilos no manejaba. Y estaba cansada de ser una figura muda entre paredes que respiraban secretos. El cuarto día, mientras ordenaba el salón de los retratos, al que ya nadie parecía prohibirle la entrada, encontró una caja de madera olvidada en la parte inferior de una estantería. Estaba cubierta por un paño bordado con hilos dorados, polvoriento por el tiempo. La cerradura estaba quebrada. No necesitó forzarla. La abrió. Dentro, descansaban varios cuadernos apilados, todos de cuero oscuro, con bordes dorados ya opacos. Los tomó con cuidado, como si sostuviera huesos antiguos. Al abrir el primero, encontró una letra fina y precisa, casi masculina, pero inclinada hacia la derecha. La caligrafía no estaba firmada, pero hablaba desde la intimidad de alguien que conocía demasiado bien las sombras del poder. Se sentó junto a la ventana donde la luz era más clara y comenzó a leer. Las primeras páginas hablaban de un linaje orgulloso, de compromisos políticos entre familias nobles, de alianzas selladas con matrimonios y territorios. Pero, a medida que avanzaba, la voz del diario se tornaba más amarga. Mencionaba un nombre, Dorian Marchand, ministro de Relaciones Exteriores y hombre ambicioso, que había jurado casar a su hija con un heredero que no amaba. Hablaba también de una madre enferma, de un joven duque presionado a elegir entre el deber y la dignidad. Las fechas coincidían con lo que el inspector Leclerc había mencionado. Una página llevaba, entre líneas casi borradas, una frase subrayada. No soy cobarde por huir. Soy culpable por haber dudado, pero no permitiré que mi nombre sea atado a un juramento que no elegí. Camille cerró el cuaderno lentamente. Su respiración era corta. Sabía ya lo que su intuición le había susurrado desde hacía tiempo. Henry no era un impostor. Era un exiliado. Uno de sangre noble que había renunciado a su mundo, pero no a sus heridas. Ese mismo día, mientras el cielo se nublaba con una tormenta inminente, la tía Elizabeth llegó sin anunciarse. El carruaje entró al patio con paso firme, y el sonido de las ruedas sobre la grava se sintió como un trueno más. Camille la recibió en el vestíbulo, con la compostura aprendida de años de instrucción. La anciana bajó del vehículo con ayuda de un bastón nuevo y un velo negro sobre el rostro. «Vine porque he recibido una carta inquietante», dijo sin más saludo. «El nombre de esta casa vuelve a circular en boca de hombres que lo arrastran por pasillos ministeriales. Y tú, Camille, pareces estar en medio de una historia más antigua que tú misma». Se instalaron en el salón principal, donde el fuego aún ardía bajo la supervisión del mayordomo. El silencio entre ambas se estiró hasta que la tía lo cortó con su voz firme. «Los hombres con secretos, sobrina, rara vez son lo que parecen, y tú, al parecer, te has enamorado de uno». Camille no negó, tampoco confirmó. Solo se mantuvo erguida, con la frente alta y las manos cruzadas sobre el regazo. «No sé si llamarlo amor», respondió. «Lo que sé es que no soporto más la oscuridad, ni la suya, ni la nuestra». La tía la miró largo rato. Luego, dejó sobre la mesa una pequeña caja forrada en terciopelo oscuro. «Este anillo pertenecía a tu madre. Ella sabía cuándo una mujer debía hablar y cuándo debía callar. Pero también supo cuándo alzar la cabeza, aunque todos a su alrededor se desmoronaran». Camille no abrió la caja. Agradeció en voz baja y acompañó a la tía a su habitación. Esa noche, la joven no durmió. Releyó los diarios, uno por uno. Descubrió menciones a encuentros secretos, amenazas veladas, incluso a la muerte sospechosa de un consejero real que supo demasiado. La historia de Henry era más profunda que una simple fuga. Era un descenso deliberado a las sombras para proteger algo o a alguien.
Al quinto día, la puerta de la mansión se abrió al amanecer. Henry regresó. El ruido de sus botas resonó en el vestíbulo con una solemnidad casi litúrgica. Llevaba un abrigo largo, cubierto por la humedad del viaje, el cabello alborotado y la barba levemente crecida. No parecía enfermo ni derrotado, solo más cansado, más solo. Camille lo encontró al pie de la escalera. No lo abrazó, no le preguntó nada. Lo miró con una serenidad distinta. «He leído sus diarios», dijo con voz baja, sin rencor, «y he empezado a comprender». Henry no reaccionó con furia ni con sobresalto. Solo bajó la mirada. Luego la alzó de nuevo y la encontró distinta. No estaba quebrada, tampoco ilusionada. Estaba más entera, más decidida. «¿Y qué ha comprendido?». Camille suspiró. «Que usted no huyó por cobardía. Huyó para conservar lo poco que aún era suyo. Y aunque no apruebo su silencio, ya no lo temo». Henry dio un paso hacia ella. «¿Y qué sigue ahora?». Camille bajó la mirada hacia la rosa seca que había guardado días atrás entre las páginas de un libro. La llevaba en el bolsillo de su bata. «Ahora sigo yo», respondió. «Pero no daré más pasos a ciegas. Si desea mi compañía, tendrá que caminar a la luz, aunque le duela». Henry no respondió, pero su rostro, marcado por días de ausencia y noches sin dormir, pareció suavizarse por primera vez. Había en sus ojos una chispa nueva, no de victoria, sino de reconocimiento. Camille se giró y subió las escaleras, dejando atrás a un hombre que comenzaba a comprender que, en ella, no solo había encontrado refugio, sino una frontera que ya no podía cruzar sin mostrar su verdadero rostro. El crepúsculo cayó sobre Rouen con un manto de silencio que anunciaba tormenta, aunque el cielo aún no se decidía entre la calma y el estallido. La mansión se mantenía en penumbra, como si presintiera la llegada de un visitante no deseado. En el salón principal, el reloj marcaba las 7 cuando el crujir de una rueda en la grava anunció la aproximación de un carruaje. Camille cerró el libro que sostenía entre las manos y se puso de pie con lentitud. Desde la ventana, distinguió la silueta firme y elegante del inspector Leclerc descendiendo con paso seguro. Vestía de negro, con un abrigo largo y un sombrero de ala ancha. A su lado, 2 hombres uniformados aguardaban en silencio, sin avanzar. Llevaban en las manos una orden, el papel que podría arrebatarle lo poco que había empezado a conocer. Henry apareció junto a ella. No necesitó asomarse. Sabía quién venía. Su rostro no mostraba temor, pero sí una gravedad serena, como quien se ha preparado largamente para un juicio que ya no puede postergar. Llevaba puesto un traje sobrio, sin insignias ni adornos, solo una camisa blanca y un chaleco gris. Pero aún así, de pie junto a la chimenea apagada, parecía más noble que cualquier retrato colgado en las paredes. El mayordomo abrió la puerta. Leclerc no pidió permiso. Entró como quien tiene la autoridad y la intención de ejercerla. «Buenas noches, señora», dijo al ver a Camille. «Buenas noches, señora Henry. O debería decir, duque de Belleroy». Camille sostuvo su mirada sin pestañear. Henry inclinó la cabeza con cortesía, pero no habló. Leclerc sacó un sobre de su abrigo y lo extendió sobre la mesa. «Orden firmada por el ministerio. Se ha reabierto el caso de su desaparición. El Estado exige su comparecencia inmediata ante el Consejo de Nobles en París. Hay acusaciones pendientes, falsificación de muerte, abandono de funciones públicas y desobediencia a un decreto oficial». Henry avanzó un paso. Su voz, cuando habló, fue profunda, firme, sin estridencias. «No he falsificado nada. Solo dejé de ser quien no deseaba ser. Y si el precio de mi conciencia es un castigo, lo aceptaré. Pero no regresaré a París bajo acusaciones envueltas en intereses ajenos». El inspector esbozó una sonrisa seca. «Eso no lo decide usted, Excelencia». Fue entonces cuando Camille dio un paso al frente. «Este hombre», dijo, con voz clara, sin elevarla, «no es un criminal, no ha vivido de engaños, ni ha usufructuado un nombre que no le pertenece. Ha trabajado esta tierra con sus propias manos, ha respetado cada silencio de esta casa y ha intentado reconstruirse desde el barro, no desde el mármol.
¿Puede decir lo mismo alguno de los que lo juzgan? Leclerc la observó con detenimiento. Sus ojos, oscuros y perspicaces, no mostraron burla ni simpatía, solo interés. Señora, no dudo de su sinceridad, pero no es usted quien decide el destino del duque. No, respondió ella. Pero sí puedo decir lo que he visto. Y lo que he visto es un hombre solo, cargando una culpa que no nació de la cobardía, sino de la lealtad a su madre moribunda y al nombre que otros usaron para lucrarse. Si han de juzgarlo, que lo hagan con verdad, pero no lo arrastrarán de aquí como a un delincuente. El silencio fue profundo. Uno de los soldados miró al otro. Henri se volvió hacia Camille. Sus ojos decían más que cualquier palabra: gratitud, asombro y algo que dolía más que cualquiera de los dos. Leclerc cerró el sobre sin leerlo. No haré uso de la fuerza esta noche, declaró finalmente. Pero el duque deberá presentarse en París en los próximos días. No puedo ignorar una orden firmada por la mano de un ministro. Las palabras conmueven, señora, pero la nobleza no olvida. Camille sostuvo el aire en los pulmones. Henri bajó la cabeza y asintió con solemnidad. Estaré allí, dijo simplemente. El inspector se despidió con una inclinación leve y salió sin añadir palabra. El portón volvió a cerrarse con un golpe seco. Los caballos se alejaron al trote por el camino empedrado. La mansión por un instante pareció suspirar. Camille no se movió. Henri permaneció inmóvil frente a ella, el rostro parcialmente iluminado por la luz de las velas. La distancia entre ambos no era grande, pero parecía inmensa. Debió habérmelo dicho, susurró ella. Todo, desde el principio. Intenté protegerla, respondió él con voz quebrada. No necesitaba protección, necesitaba verdad. Henri se acercó un paso. No alzó la mano, no buscó su tacto, pero su mirada era de esas que tocan sin rozar. No huí por orgullo. Mi madre agonizaba, y los hombres de Marchand querían atarme a un matrimonio por conveniencia con su hija, una muchacha sin alma, sin voz, una ficha más en su juego. Mi madre me pidió que no aceptara. Yo fingí mi muerte. Me fui. Quemé mi nombre. Enterré mis derechos. No por miedo, por respeto y por vergüenza. ¿Y luego? Preguntó Camille, apenas un susurro. Luego me convertí en otro. Trabajé en los campos. Fui nadie. Y por primera vez sentí que respiraba. Hasta que llegué aquí y la vi a usted y quise ser alguien otra vez, pero a su lado, no por mi título, no por mi pasado, solo por lo que usted hizo despertar. Las lágrimas no cayeron, pero los ojos de Camille se llenaron de una humedad que no estalló. Caminó hasta la repisa y encendió una vela que había empezado a apagarse. Luego, sin volverse, dijo: «Entonces comience por quedarse y por no mentirme nunca más». Henri no respondió con palabras. Se acercó y dejó a sus pies el relicario que había guardado durante tanto tiempo. Lo depositó sobre la mesa, abierto. El retrato de su madre brillaba bajo la luz cálida. La cera del sello, rota pero aún presente, parecía un testigo silencioso de la confesión que al fin se había pronunciado. Esa noche, Camille no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, con la vela encendida, observando la noche cerrada. En su pecho no había paz, pero sí había claridad. Y a veces, eso basta para seguir respirando. La verdad al fin había sido dicha, y aunque aún dolía menos que el silencio. El domingo amaneció con un cielo límpido, pero el aire en el pueblo olía a presagio. Los rumores, que antes circulaban en susurros entre las paredes de las cocinas y los portales de las tiendas, ya se deslizaban con soltura por las calles empedradas. Bastó que una criada habladora viera descender del carruaje al inspector Leclerc y que otro joven reconociera el escudo roto de una carta olvidada para que el apellido de Villeroy se esparciera como tinta sobre papel mojado. Para cuando la campana de la iglesia comenzó a sonar, nadie ignoraba que el señor Henri no era simplemente un hombre sin linaje, sino el duque desaparecido, y que su esposa, la silenciosa Camille,
no era más que una muchacha venida a menos que había tenido la fortuna o la astucia de atraparlo. Camille se vistió con el mismo cuidado de siempre. Eligió un vestido azul oscuro, sin adornos, con cuello recto y mangas cerradas. Recogió su cabello en un moño bajo y sobre los hombros dejó caer su capa de lana gris. Al mirarse en el espejo, no vio a la joven humillada que había sido meses atrás. Tampoco a la esposa callada que caminaba por pasillos llenos de secretos. Se vio como era ahora, una mujer que ya no necesitaba el permiso de nadie para erguir la espalda. Cuando Henri entró en la habitación, la encontró en silencio, sentada junto a la ventana. «No tienes que ir», dijo con voz baja. «Claro que sí», respondió ella sin mirarlo. «Si no voy, confirmo lo que piensan. Si voy, que al menos me vean de pie». Henri se acercó despacio. «No quiero que te hieran», insistió. «Puedo llevarte lejos, esta misma noche, si lo deseas. Conozco lugares donde nadie te juzgará por lo que no has hecho». Camille se volvió entonces. Sus ojos no brillaban por el llanto, brillaban por la certeza. «No deseo irme, Henri», dijo, pronunciando su nombre con una suavidad que lo estremeció. «He huido demasiado tiempo de lo que soy. Hoy no huiré de lo que soy contigo». La iglesia del pueblo era antigua, construida en piedra clara, con vitrales que filtraban la luz como susurros de otro mundo. Al llegar, la pareja fue recibida con un silencio denso. Nadie los saludó, nadie se acercó. Las cabezas se giraban discretamente a su paso, las miradas se alzaban y caían como hojas secas. Al ingresar, Camille caminó con paso firme por el pasillo central. Henri la acompañó, pero unos pasos atrás, sin forzar su cercanía. Ella se arrodilló en el banco más cercano al altar y cerró los ojos. El sermón fue breve. El padre no mencionó escándalos ni nombres, pero las miradas, los cuchicheos, los gestos contenidos entre las mujeres eran más elocuentes que cualquier palabra. Una madre jaló a su hija para alejarla del banco donde Camille se había sentado. Un hombre mayor murmuró en voz alta: «La campesina que se hizo duquesa por error». Camille abrió los ojos. No respondió. No se movió, pero la rigidez de su postura hablaba por ella. Henri lo oyó. Dio un paso al frente, pero se detuvo. No por temor, por respeto. Ella no lo miró, pero sabía que estaba allí. Al salir de la iglesia, el aire era más frío. Un niño pequeño, ajeno a los gestos de los adultos, se acercó con una flor silvestre y la dejó caer frente a ella. La madre del niño lo reprendió con un tirón brusco, pero Camille se agachó, recogió la flor y la guardó en el bolsillo sin decir palabra. Fue entonces cuando lo sintió. No era desprecio lo que más dolía, era la sospecha muda de quienes no se atrevían a mirarla a los ojos. Esa tarde, Henri volvió a insistir. «Podemos partir esta misma noche. Tengo contactos en Marsella, un barco, nueva vida. Tu silencio será sagrado. Nadie nos alcanzará». Camille estaba sentada junto a la chimenea apagada, con las manos entrelazadas sobre el regazo. «¿Y eso te haría feliz?», preguntó sin levantar la voz. «No me interesa la felicidad si tú llevas el alma herida». Camille se volvió hacia él. Sus ojos estaban cargados de algo nuevo, una determinación que no buscaba confrontar, sino construir. «No vine a esta casa para esconderme, ni para ser salvada. Vine sin saber quién eras, y ahora que lo sé, no deseo escapar de tu verdad, pero tampoco renunciaré a la mía». Henri respiró hondo, se arrodilló frente a ella, no tomó sus manos, solo se quedó allí, como quien se rinde ante algo más grande que él mismo. «¿Qué deseas, Camille?». Ella lo miró fijamente. El silencio entre ellos ardía como fuego contenido. «Deseo quedarme, aquí, en esta casa, entre estas paredes que ahora también son mías, y deseo caminar contigo, pero no detrás de ti, a tu lado». Por primera vez, lo llamó por su título, no con sumisión, sino con una convicción que nacía desde su centro. «Duque de Belleuil», dijo con voz suave pero firme. «Si aún conservas ese nombre, permite que lo llevemos con dignidad, no para recordar lo perdido, sino para reclamar lo que aún puede florecer». Henri cerró los ojos. No lloró, pero en su rostro había una paz distinta.
Se incorporó con lentitud como quien retorna de un largo viaje interior y se sentó junto a ella. La chimenea seguía apagada, pero el aire entre ambos era cálido. Esa noche, Camille escribió una carta. No a París, ni al ministro. La escribió para sí misma. Unas líneas que dejó dentro del libro donde guardaba las flores secas. Hoy me miraron como si no valiera nada, pero no me rompí, no porque no me doliera, sino porque sé quién soy, y porque por primera vez él también lo sabe. El escándalo no desapareció. El juicio social no se esfumó. Pero Camille ya no era la muchacha temerosa que se ocultaba en el ala este de una casa ajena. Era una esposa valiente. Una mujer que, ante la mirada del mundo, eligió no retroceder. Y en esa elección comenzó su verdadera historia. La primavera llegó a Rouen con un perfume más denso de lo habitual, como si la tierra, cansada de guardar secretos bajo el hielo, decidiera florecer de una sola vez. Las ventanas de la vieja mansión se abrían al amanecer para dejar entrar la brisa tibia, y los rosales, otrora secos, se extendían ahora por los muros con una obstinación silenciosa. Camille caminaba por los pasillos con paso firme, el rostro sereno y la mirada limpia, como si cada día de los últimos meses la hubiera preparado para este tiempo de claridad. La casa, al fin, comenzaba a parecer un hogar. Fue una mañana clara, sin bruma, cuando el carruaje azul con escudo real se detuvo frente al portón principal. No hubo aviso previo, ni carta ni emisario. Solo el sonido de los cascos sobre la grava y la figura del mayordomo cruzando el vestíbulo con rostro contenido, anunciando la llegada de un mensajero desde París. Henri bajó los escalones con calma. Llevaba una levita gris, sencilla pero impecable, y una flor seca prendida discretamente al ojal. No preguntó nada. Solo asintió. El mensajero, un hombre joven de rasgos afilados y modales exactos, descendió con un portafolio de cuero bajo el brazo. Saludó con una inclinación precisa y se presentó como enviado de la Secretaría del Consejo Real. «Traigo noticias oficiales, señor», dijo, sin titubeos. «El ministerio ha decidido cerrar el caso del duque Henri de Belleroi. El escándalo ha sido absorbido por otro mayor. La conducta del ministro Dorian Marchand ha sido puesta en duda, y la Corte considera inconveniente remover antiguas heridas». Extendió el sobre sellado con cera roja. Henri lo tomó con lentitud, pero no lo abrió de inmediato. «¿Debo presentarme en París?», preguntó, sin sombra de ansiedad. «No, excelencia», respondió el mensajero. «Se le restituye su nombre, su título y sus derechos. Tiene permiso oficial para retomar su lugar. Su residencia ducal será abierta nuevamente a su disposición, si así lo desea». Camille, que había permanecido de pie a unos pasos, sin intervenir, sostuvo la mirada del joven enviado con esa elegancia discreta que solo las mujeres heridas saben sostener. El mensajero la saludó con respeto antes de retirarse. Henri no pronunció palabra hasta que la puerta volvió a cerrarse. «Todo ha vuelto», dijo en voz baja, «menos lo que se perdió». Camille se acercó despacio. No preguntó si aceptaría. Ya sabía la respuesta. Henri abrió el sobre, leyó el documento en silencio y luego lo dobló con cuidado antes de dejarlo sobre la consola del vestíbulo. «¿Vas a regresar?», preguntó ella sin dramatismo. Henri negó con un gesto leve. «Prefiero reconstruir lo que tengo aquí, con lo que soy ahora, no con oro, sino con raíces». Camille no respondió, pero algo en sus ojos pareció asentir, más allá de las palabras. En los días siguientes, la casa se llenó de un ajetreo pausado pero firme. El antiguo jardinero, ahora encorvado y de manos temblorosas, regresó con su nieto para limpiar los senderos. Una mujer de rostro redondo y trenzas grises, que alguna vez cocinó para la madre de Henri, volvió a encender la cocina. Uno a uno, los viejos nombres fueron apareciendo. El cochero, la lavandera, el carpintero que recordaba cómo crujía el piso del salón de baile cuando los tacones repicaban durante las veladas de invierno. Camille organizaba con paciencia cada rincón. Mandó abrir los ventanales del ala este.
ordenó desempolvar los candelabros y reparar el reloj del vestíbulo, no para celebrar un retorno, sino para señalar un renacer. Henri no habló mucho. Trabajaba junto a los hombres en el jardín, podando con sus propias manos los arbustos crecidos, quitando las piedras sueltas del camino, supervisando sin imponer. Se detenía a veces frente a la galería, donde Camille leía en silencio bajo la sombra de una columna, y sus miradas se encontraban con un lenguaje aprendido a fuerza de compartir silencios. La celebración no fue anunciada. Nadie imprimió invitaciones ni contrató músicos. Fue más bien un rumor que corrió por el pueblo, que el viejo salón de los Belleroy sería abierto otra vez y que habría velas encendidas y que los portones no estarían cerrados para quien deseara ver. La gente no sabía si era una fiesta, un acto político o una despedida, pero fueron. Al caer la tarde del día elegido, el vestíbulo resplandecía con una luz cálida. Los candelabros habían sido encendidos. Las paredes restauradas mostraban aún cicatrices del tiempo, pero eso las hacía más dignas. Las mujeres del pueblo llegaron con vestidos sencillos, los hombres con trajes prestados o ajustados a la ocasión. No hubo presentaciones formales ni órdenes, solo una corriente de expectativa contenida. Camille descendió por la escalera principal con un vestido de muselina color lavanda, sobrio y delicado, el cabello recogido con peinetas antiguas y un broche de camafeo en el cuello. Henri la esperaba al pie, vestido de negro, con la misma flor seca en el ojal. No llevaba condecoraciones, solo la dignidad de quien se ha perdonado a sí mismo. Cuando ella llegó a su lado, él extendió la mano, no dijo nada, y ella la tomó. Avanzaron hacia el centro del salón, donde la música comenzó a sonar con la timidez de un instrumento que despierta. No era una orquesta, era un cuarteto de cuerdas local, desafinado por momentos, pero profundamente humano. Camille y Henri bailaron, no como nobles, no como esposo y esposa. Bailaron como dos figuras que se habían buscado entre ruinas, y que, al encontrarse, supieron que no habría más máscaras. Los vecinos observaron en silencio. Algunos sonrieron, otros se quedaron quietos, sin saber si aplaudir o guardar respeto. Nadie se atrevió a interrumpir. Camille se permitió cerrar los ojos mientras giraba. Henri la sostuvo con firmeza, con ternura, y en ese instante no existía el escándalo, ni el juicio, ni las preguntas. Solo el ritmo, la respiración compartida, el eco de un amor que había nacido del dolor y que, contra todo pronóstico, se mantenía en pie. Al terminar la pieza, hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Y luego, un solo aplauso. El de una mujer anciana que se puso de pie con dificultad y palmeó una vez, y otra, y otra. Pronto la siguieron otros. No como una ovación, más bien como un acto de reconocimiento. Henri miró a Camille. Ella sostenía su mano aún, y en sus ojos brillaba algo que no era emoción pasajera. Era la certeza de haber elegido no al hombre que le ofreció un título, sino al que se atrevió a quedarse. Esa noche, la mansión no recuperó su gloria, recuperó su alma. Y en cada rincón donde antes habitó el silencio, ahora florecían las pequeñas señales de lo que renace cuando el amor no exige grandeza, sino verdad. Habían pasado ya varios años desde aquella tarde en que la música volvió a resonar entre los muros del viejo salón. El tiempo, que tantas veces hiere, se convirtió para Henri y Camille en un aliado silencioso. No trajo olvido, sino maduración. No borró cicatrices, pero las llenó de significado. Y en esa transformación lenta y profunda, la mansión de Belleroy dejó de ser ruina para convertirse en símbolo. Cada mañana, al amanecer, Henri cruzaba el jardín con una cesta de madera colgada del brazo y unas tijeras de podar entre los dedos. Caminaba con paso firme, aunque más pausado que antes. El cabello se le había vuelto más claro en las sienes, y algunas líneas profundas surcaban su frente y su boca. Pero su porte seguía siendo el de un hombre entero. Allí, entre los rosales que él mismo plantó al borde de los muros restaurados, encontraba la paz que jamás halló en los salones de mármol ni en los despachos de la corte.
Cada rosa era distinta, algunas silvestres, otras injertadas con cuidado, pero todas crecían bajo su vigilancia paciente. Y cada flor tenía una historia. Mientras tanto, en el ala este de la casa, Camille abría las persianas del aula que había improvisado en lo que antes fuera un salón de costura. Aquel espacio, de techos altos y paredes decoradas con molduras gastadas, ahora albergaba una larga mesa de madera, bancos desparejos, una pizarra y estantes repletos de libros. Allí recibía 3 veces por semana a las niñas del pueblo. Les enseñaba a leer en voz alta, a escribir con claridad y a narrar con valentía. Les hablaba de mujeres que no esperaron ser salvadas, sino que decidieron sostenerse por sí mismas, incluso cuando temblaban. Camille ya no era la muchacha silenciosa que firmó un contrato matrimonial con la dignidad herida. Tampoco era solo la esposa del duque restaurado. Había construido una identidad propia, no por rebeldía, sino por consistencia. Su nombre volvía a aparecer en las conversaciones de la región, no por escándalo, sino por ejemplo. Había quienes aún murmuraban que era demasiado seria, otros que había domesticado a un noble. Pero nadie, absolutamente nadie, podía negar que la mujer que cruzaba las calles del pueblo con un libro bajo el brazo y la frente erguida merecía ser observada con respeto. Una tarde de septiembre, cuando las hojas comenzaban a teñirse de dorado y el viento olía a cambio de estación, llegó una carta oficial desde la capital. La firmaba un consejero nuevo, joven y ambicioso, que organizaba un acto en el antiguo Palacio de Justicia de Rouen para honrar a las casas nobles que hubieran sido instrumento de reconciliación nacional tras los escándalos del pasado. Se invitaba al señor duque Henri de Belleroy a asistir acompañado de su esposa, la duquesa Camille de Belleroy. Era un reconocimiento público, una forma de reintegrarlos por completo a los círculos que una vez los expulsaron. Henri recibió la carta sin demasiado interés. Estaba clasificado como invitación, no como obligación. La dejó sobre el escritorio del salón sin hacer comentarios. Fue Camille quien la leyó con detenimiento y tras unos segundos alzó la vista. ¿Irás?, preguntó. Henri se encogió de hombros con una sonrisa leve. Solo si tú deseas ir. Ella no respondió en ese momento. Pero 3 días después, al anochecer, cuando la casa ya estaba en calma y los rosales dormían bajo la luna, Camille entró al salón con un vestido de lino blanco, el cabello recogido con una peineta de nácar y una expresión clara como el agua. «Sí, iremos», dijo simplemente, «pero no para recuperar un lugar, sino para confirmar el que elegimos». Henri asintió. No necesitó más. El día del acto, el Palacio de Justicia estaba adornado con banderas y cintas, las lámparas encendidas como en los días de gala, y los nombres nobiliarios eran leídos con solemnidad desde un podio de madera tallada. Se ofrecían vinos, dulces y discursos. Camille y Henri llegaron puntuales, sin escolta. Él vestía un frac negro y guantes de piel. Ella, un vestido color crema, sencillo pero majestuoso, con un chal bordado sobre los hombros. Cuando el maestro de ceremonias anunció su nombre, se hizo un silencio particular. No fue rechazo ni entusiasmo. Fue un suspiro contenido, como si el aire se hubiera detenido para observar si, efectivamente, aquel hombre al que una vez llamaron desaparecido y traidor iba a caminar entre ellos de nuevo. Henri lo hizo, con paso firme, sin prepotencia, y a su lado, ella. El funcionario alzó la voz. «La honorable duquesa de Belleroy, señora Camille». Pero antes de que pudiera completar el título, Camille sonrió con suavidad y habló. No elevó la voz. No interrumpió con grosería. Solo dijo, con una serenidad que heló y conmovió al mismo tiempo. «No es el título lo que importa, sino el nombre que elegí amarlo». El silencio fue total. No hubo reproches. Nadie se atrevió a responder, porque en esas palabras no había desprecio, ni rechazo, ni altanería, solo verdad. Y eso bastó. Henri la miró entonces, como la primera vez,
como cuando bajó la escalera de la vieja mansión con la mano temblorosa y el vestido gris, como cuando tomó su mano para el primer baile, cuando nadie más se atrevía a aplaudir. La miró como si el tiempo no hubiera pasado, como si todo lo vivido se hubiera reducido a ese instante puro y luminoso. Volvieron a casa antes de que cayera la noche. No asistieron al banquete, no dieron entrevistas. Al llegar, Camille se quitó los zapatos en el umbral y se sentó en el primer escalón de piedra del jardín. Henri se acercó con una rosa recién cortada. No dijo palabra, solo se la ofreció. Ella la aceptó, y tras un silencio breve dijo: «Hoy me di cuenta de que no quiero que me recuerden como duquesa, sino como la mujer que te eligió cuando nadie más lo hizo». Henri se agachó frente a ella y apoyó su frente sobre las manos de Camille. «Y yo quiero que el mundo sepa que, con o sin título, tú fuiste mi elección más verdadera». En los jardines donde una vez hubo ruinas, florecía ahora un amor sin etiquetas, sin necesidad de testigos, sin adornos innecesarios. Un amor de tierra firme, de silencios compartidos, de miradas que bastaban, porque hay nombres que se heredan y otros que se eligen. Y Camille eligió el suyo, con el corazón en alto y la dignidad intacta. Así, mientras el mundo seguía girando con sus códigos y apariencias, ellos permanecían, uno junto al otro, como las rosas que Henri cultivaba con esmero, sencillas por fuera, pero eternas en su raíz. 10 primaveras habían pasado desde aquella tarde en que la música volvió a llenar el salón de los Belroy. 10 inviernos habían caído sobre el tejado de la mansión con su peso de escarcha y silencio. 10 veranos habían teñido de verde los campos, y cada hoja, cada flor, cada piedra parecía recordar algo de lo que allí se vivió. La vida no se detuvo, pero aprendió a caminar más despacio. El jardín, antes un esqueleto de tierra reseca, era ahora una sinfonía de rosas y madreselvas. Allí, entre senderos de grava y bancos de hierro forjado, jugaban 2 niños de cabellos oscuros y ojos que brillaban con una inteligencia callada: Émile y Lucien, los hijos de Henri y Camille. No llevaban ropas ostentosas ni se presentaban con títulos. Solo eran niños que crecían entre libros, música y la memoria viva de un amor que no necesitó del mundo para justificarse. Camille, ahora con algunos hilos plateados entre sus trenzas, seguía enseñando lectura en el aula del ala este. Pero había cambiado algo en su voz, una dulzura nueva, nacida del tiempo y de la certeza. Las niñas que una vez llegaron temerosas, ahora regresaban convertidas en mujeres, algunas con hijos, otras con historias que narrar. La llamaban Madama Camille, con respeto y afecto, como se nombra a quienes han dejado huella sin levantar la voz. Henri ya no podaba los rosales con la misma energía de antes, pero aún recorría el jardín al amanecer. Caminaba con un bastón de madera oscura, regalo de uno de los antiguos sirvientes que regresó a vivir en una casa cercana. Sus ojos conservaban la profundidad de siempre, pero ahora eran más cálidos. Había perdido peso, y una tos ligera lo visitaba en las noches frías, pero jamás dejó de escribir. En su escritorio de roble se acumulaban cuadernos llenos de reflexiones, cartas sin destinatario, y fragmentos de una memoria que había decidido conservar, no para los libros de historia, sino para los que alguna vez preguntaran: ¿quién fue en realidad el duque de Belleroy? La sociedad cambió, lentamente, como cambian las estaciones. El escándalo del ministro Marchand fue sellado en los archivos oficiales como incidente menor, pero su caída sirvió de advertencia a otros. Nadie volvió a disputarle a Henri su nombre, ni a cuestionar la legitimidad de su elección. Algunos nobles lo llamaron excéntrico, otros sabio, pero todos comprendieron que no había poder más firme que el de un hombre que se conoce a sí mismo. La tía Elizabeth no volvió a ser la misma después de aquella visita a Rouen. Murió 3 años más tarde, en silencio, rodeada de cartas nunca enviadas. Camille asistió al entierro vestida de gris, con un ramo de violetas en la mano. No lloró en público, pero esa noche, en la galería, permaneció horas mirando al cielo, como quien se despide de algo no dicho.
Su relación con la tía fue siempre tensa, pero ambas sabían que, en el fondo, se parecían más de lo que se atrevían a confesar. El inspector Leclerc fue trasladado a otra provincia. La última carta que envió llegó a la mansión con una rosa blanca dentro. No contenía disculpas, pero sí una línea escrita con pulso firme. Algunas verdades llegan tarde, pero llegan. Henri la leyó en voz baja y la guardó entre las páginas del diario que Camille le había regalado el primer invierno juntos. Y así pasaron los años. Con sencillez, con rituales cotidianos, con meriendas bajo los tilos y cumpleaños celebrados con pastel de almendras y música de piano. La gran fiesta de la vida, entendieron ambos, no estaba en los salones ni en las recepciones de París. Estaba en el roce de las manos, en las risas nocturnas de sus hijos, en las cartas que Camille ayudaba a escribir a las niñas del pueblo. Una tarde de otoño, mientras el viento barría las hojas secas del sendero principal, Camille se detuvo junto al busto de mármol que Henri había hecho colocar en el jardín. No era de sí mismo, ni de ella. Era de su madre, la duquesa Clara, cuyo rostro vivía en el retrato descubierto años atrás. Bajo el busto, una inscripción tallada decía: «La verdad no se hereda, se conquista». Camille cerró los ojos y respiró hondo. Sintió, como cada día, la presencia viva de todo lo que habían construido. Y entonces entendió, con una paz profunda, que su historia no se había contado para los libros, sino para los corazones. Porque en un tiempo donde las mujeres eran silenciadas y los hombres medidos por sus títulos, ella eligió ver más allá. Eligió amar a un desconocido. Eligió quedarse cuando todo decía que huyera. Eligió construir con él, no un imperio, sino un hogar. Y allí, en los jardines donde una vez hubo ruinas, florecía algo que el mundo no supo entender, pero que ellos supieron defender. Un amor que venció al tiempo, al orgullo y al olvido. Y que aún 10 años después seguía respirando en cada rosa abierta al amanecer. Hay historias que no solo se leen, se sienten. La de Camille y Henri nos recuerda que el amor verdadero no siempre llega envuelto en promesas ni con un apellido ilustre, sino que nace en el silencio, se fortalece en la duda y florece cuando elegimos quedarnos, aun cuando podríamos habernos marchado. Esta es una historia de valentía, de dignidad recuperada, de elegir con el alma en un mundo que tantas veces impone con la razón. Camille no solo encontró a un esposo, encontró su voz. Y Henri no solo recuperó su nombre, sino también la posibilidad de amar sin esconderse. Si esta historia tocó tu corazón, si te emocionó alguna escena, si alguna frase quedó resonando en tu interior, compártelo en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te conmovió? Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra raíces en los comentarios. Así sabré que formas parte de quienes sienten estas historias de verdad y que nos acompañas hasta el último suspiro del relato. No olvides ver otras narraciones similares que te estoy dejando en las tarjetas. Todas ellas están hechas con el mismo amor, para que te sientas parte de este universo de emociones, recuerdos y esperanzas. Gracias por quedarte. Nos vemos en la próxima historia, donde el corazón, una vez más, encontrará el camino.